Un saludo a los amigos de PITV. Nos encontramos exactamente desde la ciudad de Caracas a propósito de una rueda de prensa que está ofreciendo desde el Partido Primero Justicia para pronunciarse sobre el proceso electoral de este 20 de mayo. Escuchemos al diputado Miguel Pizarro, que se pronuncia por la fracción de Primero Justicia. Escuchemos. Y ese fraude tiene una significación importante. El silencio de los centros de votación fue el grito desesperado de millones de venezolanos que quieren un cambio democrático, que quieren poder con su voto y con su voluntad decidir qué tipo de futuro quieren y que hoy se les niega, y el CNE, Maduro y todos sus cómplices cada día intentan hacer que esté más lejos. Ayer la Fuerza Armada Nacional, esos hombres y mujeres miembros del Plan República, son los testigos de primera mano de lo que ocurrió en los centros de votación. Más allá de lo que dice el CNE, más allá de los porcentajes inflados o de las banderas de triunfo que intentan enarbolar desde el gobierno, ayer el vacío de centros y de calle es el mensaje más claro que se puede dar a un gobierno que hoy en día está mucho más débil que antes. Hoy nos despertamos en un país donde dentro y fuera de Venezuela hay un gobierno ilegítimo, hay un gobierno débil, hay un gobierno que intentó el control social y el chantaje y el amedrentamiento y se encontró la resistencia de un pueblo venezolano que no permiten que por una bolsa de comida o una bombona de gas intenten extorsionarlo o torcer su voluntad. De acá nuestro reconocimiento a la decisión valiente de los venezolanos que derrotaron el control social, a la decisión valiente de los venezolanos que no permitieron que el chantaje, que el BQR, que el carnet de la patria terminara doblegando lo que en esencia somos nosotros como pueblo. Un país que exige libertad, que exige democracia y que exige futuro. Nuestro deber como políticos y como ciudadanos es reunificar, es reconstruir músculo, es fortalecer la presión social, es convertir las causas del día a día en las causas principales de debilitamiento del régimen que nos condena a la peor crisis de nuestra historia. Los que ayer votaron y los que no, hoy tenemos que estar juntos en un solo propósito: conquistar una elección verdaderamente libre. Los que ayer votaron y los que no, hoy debemos estar juntos con la mirada puesta en el único objetivo que tenemos todos los venezolanos, que es salir cuanto antes de la pesadilla que hoy nos gobierna y nos intenta someter al hambre, a la escasez, a la miseria, a las dificultades. Hemos planteado durante meses que lo que ayer iba a ocurrir en nuestro país no iba a expresar la voluntad de los venezolanos. Y por eso también hacemos un reconocimiento a esa interpretación que desde el Frente Amplio, desde el Partido Primero Justicia, se hizo a la voluntad y a la decisión de los venezolanos de no prestarse para una farsa electoral, de no prestarse para convalidar un fraude que solamente tenía un propósito y que fue derrotado. Ellos intentaban que hoy Venezuela se parara desesperanzada, que nos despertáramos en una guerra de culpas, que nos despertáramos en la división, que nos despertáramos en la parálisis. Y hoy los únicos que están débiles son los que desde Miraflores anoche no tenían ni cara para celebrar. Hoy los únicos que están débiles son los que hoy se despiertan desconocidos por el mundo entero. Y desde aquí también nuestra llamada a los cuadros medios del oficialismo, a la Fuerza Armada Nacional, que saben muy bien lo que pasó ayer, que saben muy bien que el pueblo abandonó esa farsa, que saben muy bien que los venezolanos estamos desesperados por tener un cambio político cuanto antes, y que todas esas maniobras que han venido planteando, esas realidades ficticias, esos intentos de chantaje, ayer se encontraron con una realidad que nosotros queremos significar. Venezuela ha decidido cambiar. Y eso que la Fuerza Armada pudo ver, eso que ocurrió en todas las calles y que ustedes como medio de comunicación registraron, es el grito de desespero de un país que es una bomba de tiempo. Que cada día que ellos pasan en el poder se profundiza el hambre, la miseria, la muerte por escasez de medicina. Y que el deber de todos nosotros es poder luchar, organizarnos y presionar para que cuanto antes en nuestro país haya una elección verdadera. A quienes participaron de eso, a quienes enarbolaron candidaturas y ayer terminaron denunciando lo mismo que durante meses nosotros denunciamos, no hay razones ni excusas para seguir pensando en el cálculo personal, en el cálculo individual, en el carguito o en la fama. El país demanda de nosotros madurez política y estar a la altura del momento histórico que nos enfrentamos. A la Fuerza Armada, ustedes saben muy bien lo que pasó ayer. No sigan siendo cómplices de una farsa que no representa a nadie. A los militantes del oficialismo, a esos que intentaron extorsionar, chantajear y presionar a la gente ayer y que no lograron mover a nadie, ustedes hoy en día están yendo hacia las peores páginas de nuestra historia. Y ese país que ayer se expresó es un país que no va a detenerse.
es un país que no va a cesar en su búsqueda de un cauce democrático y de cambio. Nosotros que hoy estamos acá hablando en nombre de la Dirección Nacional de Primero Justicia, ponemos al servicio nuestro partido, nuestra organización y el Frente Amplio para darle cauce a la protesta social. Que el que hoy protesta por la escasez de gas se conecte con el que protesta por la escasez de agua. Que el paciente que hoy sufre la falta de medicina se conecte con el que sufre por la falta de alimentos. Que ese 80% de nuestro país que está en contra de Maduro se manifieste, se organice y se haga sentir. Hay quienes todavía, en un ejercicio de pesimismo aprendido, plantean que no hay una ruta. Y lo que pasó ayer es parte de una ruta. Lo que pasó ayer en Venezuela no fue un hecho fortuito. Ha sido la construcción y la decisión de un país que no quiere que se le siga estafando ni se le siga mintiendo. Que demanda de nosotros mayor organización y mayor compromiso. Que demanda de nosotros la articulación de toda forma de reclamo y de protesta. Pero que además demanda de nosotros que no perdamos de vista el objetivo fundamental que tenemos todos, que es recuperar el valor del voto, que es que los venezolanos, mediante una elección verdaderamente libre, podamos cambiar nuestro destino y salir de la pesadilla que estamos viviendo. Nuestro objetivo es uno solo, salir de Maduro y la cúpula que hoy nos gobierna. A quienes desde Miraflores ayer celebraban. Lo que pasó ayer en nuestro país no es algo para celebrar. Ustedes mismos lo sabían en el teatro cuando no tenían ni las caritas cínicas ni la sonrisita. Tuvieron que guardar a un psiquiatra y al otro el mazo se le perdió el resto del día. Ni la cara salieron a dar al final. Y eso es el síntoma de una procesión que va por dentro. La coalición dominante se ha venido resquebrajando. Y nuestro deber es seguir haciendo énfasis, empujando para que esos quiebres se traduzcan en el cambio definitivo que este país necesita. A la comunidad internacional, muchas gracias por su apoyo. Gracias por el acompañamiento. Por la comprensión de la decisión de un pueblo que ayer no se prestó para un chantaje y una farsa. Sigamos presionando desde afuera y organicémonos para aumentar la presión desde adentro. Que lo de ayer sirva como el gran grito de cambio que este país necesita para de una vez por todas iniciar la presión necesaria que permita que este país más nunca vuelva a vivir la tragedia que estamos viviendo. Muchísimas gracias. ¿Usted se ha comunicado con alguno de los candidatos el día de ayer o el día de hoy? Sobre el tema de Falcón y Bertucci, nosotros desde ayer en la vocería de Juan Pablo Guanipa hicimos un mensaje muy claro al país. Lo que durante meses nosotros denunciamos y reclamamos, después de haber sido negado durante mucho tiempo por parte de los comandos de campaña, fue reconocido durante todo el día de la elección. Toldos rojos, control social, uso de los colectivos, de los recursos del Estado, hasta el descaro de ofrecer plata en los centros de votación, voto asistido como nunca antes. Y ayer mismo en vocería de Juan Pablo Guanipa, nosotros extendíamos nuestra mano y la invitación a que se sumen al Frente Amplio, a que en conjunto podamos recuperar el valor del voto y el camino de lucha que hemos trazado desde hace mucho tiempo para el pueblo venezolano. Hoy nuevamente lo hacemos. Y lo hacemos en privado y lo hacemos en público. Es la hora de que por encima de las agendas individuales, de los carguitos y de los prefijos, se ponga la agenda de Venezuela. La necesidad de reconstruir una sola oposición que haga frente a lo que estamos viviendo. Ahora, queda de parte de quienes estuvieron dentro de ese proceso, sumar voluntades o no sumar voluntades. Durante meses parecía que su confrontación no era con el gobierno, sino con otros. Ya hoy en día no hay un argumento que nos diferencie. Espero que la madurez, que el propósito de enmienda, que el entendimiento del momento histórico que tenemos hoy permita que se depongan mezquindades e intereses personales y Venezuela vuelva a tener una sola oposición, con una sola vocería y con un solo mando. Desde el frente hemos hecho todo para abrir todos los cauces. Desde las posturas más radicales hasta las posturas más moderadas. Desde el mundo sindical, estudiantil y partidista, hasta el mundo de organizaciones no gubernamentales y hasta la Iglesia Católica, Cristiana y Evangélica. Este país requiere de todos. Lo que pasó ayer fue un hecho profundamente grave. Ayer se vació de contenido el voto. Ayer se destruyó por un buen rato y por un día entero la posibilidad de que los venezolanos tengamos una salida pacífica y constitucional a este conflicto. Y esa gravedad de lo que pasó ayer debe ser suficiente para que quienes han estado optando por agendas paralelas, pensando en sí mismos y no en el país, depongan esos intereses y empiecen a sumar para el único propósito que debemos tener todos. Que no es ver qué partido es el más grande, qué liderazgo es el más importante, cuál es el apellido que más se nombra, sino cómo en conjunto salimos de esta tragedia
y reconectamos al país que sufre, que se desesperanza y que se desespera con la lucha política que debe tener como único y principal foco el cambio de gobierno. La distribución de carguitos, las migajas, los cálculos chiquiticos nos han traído hasta donde estamos hoy. Muchos se metieron en ese camino pensando que era la hora de construir una oposición nueva o que iban a quedar como unos grandes líderes que después iban a poder decir que por culpa de otros pasó lo que pasó. Hoy no es un día para el te lo dije. En el te lo dije nadie gana. Hoy es un día para sumar. Entendiendo quién se equivocó y quién estaba en lo correcto, pero para sumar, porque es lo que el país demanda y lo que el país necesita. Habla de organización, pero María Corina Machado hace minutos habló de que ya no existe una ruta electoral y que Nicolás Maduro debe salir a la fuerza. ¿Qué tienen que decir ustedes? Y si en el dado caso ustedes se sumarían junto con María Corina. Mira, esta invitación también la incluye a ella. Porque así como hay, yo a veces hago un ejercicio que Venezuela es como un péndulo. Así como hay un extremo que a veces parecía que quería pelear más con la oposición que con el gobierno y que invisibilizó los abusos de las regionales, los abusos de las municipales, que mostraba encuestas como si la cosa era nada más un tema de porcentaje de participación y de mayoría. Hay otro extremo que no importa lo que plantee, siempre tienen que estar en contra. Y el país demanda que en verdad nos entendamos. No es distinto lo que pasa entre esos dos extremos, aunque a veces hablen desde argumentos o posiciones bastante diferentes. Pero esta invitación a deponer las actitudes individuales y los cálculos personales y la cosa chiquita, también la incluye a ella. Qué distinto sería que diéramos esta discusión entre todos y de cara al país. Qué distinto sería que esta discusión se diera en el seno del Frente Amplio, de la mesa y de los partidos. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos muy clara. Nosotros queremos recuperar el valor del voto. Nosotros queremos recuperar el camino electoral. Nosotros queremos que los venezolanos puedan elegir, porque ahí está la solución de esto. Que ese 80% que está cansado de esta crisis tenga los cauces y las garantías necesarias para poderse expresar. Que nadie lo chantajee con un toldo rojo, con un carnet de la patria, pero que tampoco nada más alguien venga y les diga que la solución es mágica. Que hay un camino muy rápido y que por el camino de la fuerza esto se puede resolver. Porque no es verdad. No es verdad. Lo que ocurrió ayer es sinónimo de una interpretación del sentimiento de la gente. Y esa interpretación del sentimiento de la gente nos permitió ser acertados en las decisiones políticas que hemos venido tomando. Hoy, entendiendo ese mismo sentimiento, manifestamos esta postura que tenemos como Primero Justicia, de invitación a unir fuerzas, a deponer actitudes individuales o cálculos chiquitos, a que el tema no es el ego y a que en conjunto le demos a Venezuela la fuerza unificadora y unida que el país requiere en este momento histórico que estamos viviendo. ¿Qué vas a estar seguro como Frente Amplio para pedir elecciones libres o una nueva fecha para las elecciones, teniendo en cuenta que Enrique Capriles también había hecho las mismas afirmaciones que María Corina Machado meses antes, el año pasado, en las que decía que la ruta electoral pues ya estaba cerrada? Bueno, es que si la ruta electoral hoy no estuviese cerrada, esta rueda de prensa no fuese para pedir recuperar el voto, ni para decir que tenemos que exigir recuperar el voto. Si la ruta electoral hoy no estuviese cerrada, ayer nosotros estuviésemos metidos en esa elección y aquí fuese la rueda de prensa un comando de campaña que se hubiese dado ganador. Pero claramente en nuestro país el voto lo destruyeron y lo vaciaron de contenido. Ahora, eso implica que como ellos destruyeron el voto y lo vaciaron de contenido, entonces Primero Justicia decide que no somos más un partido que va a organizar las causas sociales para ver cómo recuperamos el voto, sino que ahora antes Juan Pablo Guanipa se va a llamar Marcos y Mateo se va a llamar Antonio y vamos a los seudónimos de la clandestinidad y nos vamos a la montaña para ver si por la insurrección de la lucha armada podemos cambiar las cosas. No. Lo que sí nos hace es entender que ese vaciado de contenido del voto y esa destrucción del voto como herramienta nos tiene que obligar hoy a todos, a organizarnos y presionar para que el voto valga. Porque cuando se cierra en un país el camino electoral, se abre el camino y los cauces a otro tipo de desenlaces que nosotros no queremos. Los que estamos aquí, los que hacemos política, tenemos un deber con Venezuela. Es garantizar que el proceso de salida de esta tragedia sea lo menos traumática posible. Y cuando a un país no se le permite votar, cuando a un país no se le permite elegir, cuando a un país se le intenta chantajear y extorsionar, lo que se abren son los cauces para otro tipo de desenlace. Y ahí hay una reflexión para la gente del gobierno. Ustedes saben que este país es una bomba de tiempo. Ustedes saben que todos estamos sentados arriba de una olla de presión. Y seguir cerrando la válvula solamente aumenta las probabilidades de que esa olla de presión le explote a todo el mundo en la cara. Y esa olla de presión, si explota en la cara de todos,
empieza por la cara de ellos. Pero está hablando de olla de presión y varios escenarios, porque esa olla de presión puede ser o protesta generalizada, o también podemos hablar de un golpe de Estado. En el momento de ingobernabilidad en que estamos, usted hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional específicamente. Yo quisiera también que ampliara, incluso también a ello, porque al cerrar la brecha de elecciones también esa posibilidad entra entre sectores muy radicales que pueden estar incluidos dentro de la Fuerza Armada. Mira, nuestro llamado a la Fuerza Armada no es distinto al llamado que hacemos a la comunidad internacional, a las instituciones venezolanas, a los ciudadanos y a las mismas personas del gobierno. Hay que permitir que los venezolanos podamos elegir. Hay que abrir los cauces para que haya una elección verdadera, una elección libre, una elección con un árbitro electoral en el que podamos confiar, una elección con observación internacional, una elección con partidos legalizados y candidatos habilitados, una elección sin chantajismo, sin abuso, sin ventaja del gobierno por uso de los recursos del Estado. Y por eso hacemos este llamado a la Fuerza Armada. Los que estamos aquí no creemos en tremendismo. Hace bastante rato que este partido ha decidido que su camino es el camino democrático de organización del reclamo social y de recuperación del voto como herramienta. Y por eso también le hacemos ese llamado, entendiendo que ellos fueron testigos de lo que pasó ayer. La Fuerza Armada sabe que en nuestro país ayer no hubo una elección. La Fuerza Armada sabe que en nuestro país ayer la gente no salió a convalidar ese fraude. Y la Fuerza Armada, que está distribuida en todo el país y que ayer llegó a sitios donde a veces no llega, que estuvo metido arriba en Maca, que estuvo metido en Machiques, que estuvo en Vargas, que estuvo en Cabudare, que estuvo en la Caruceña, esa Fuerza Armada también sabe la necesidad de la gente. Y sabe que esa necesidad, sin cauce democrático que permita expresarse, hace que este país se vuelva cada día más difícil para todos. Y el llamado es a que se permita, a que se haga, a que se realice un proceso electoral libre y verdaderamente democrático para que los venezolanos podamos salir de esta tragedia sin violencia, sin traumas y sin que haya ningún otro tipo de desenlace que no es el que queremos. ¿Qué pasaría si el presidente Nicolás Maduro o el CNE no permite elecciones ya, o sea, de por sí este año? ¿Cuál sería el paso? Y número dos, para cerrar la pregunta, si tienen un cronograma de calle, porque al parecer los venezolanos despertaron hoy totalmente sin estrategia política, con un luto, y no hay un mensaje coherente, porque desde esta mañana, de diferentes ruedas de prensa, se habla de el sábado van a tomar ciertas pautas para saber si va a haber calle, no va a haber calle, pero no hay una guía o una persona que les diga qué es lo que van a hacer. Entonces, a ver si... A ver, vamos a intentar ser pedagógicos en esta parte. Lo que ocurrió ayer no fue un hecho fortuito del destino. Lo que pasó ayer no fue que los venezolanos se pararon y por ósmosis, por telepatía, porque solita pasaron las cosas, hubo una gran decisión de la mayoría de no participar. Aquí ha habido una ruta que se ha trazado. Una ruta, y la recapitulo, que fue la que hizo que en Dominicana no nos prestáramos para un mal acuerdo y para darle la espalda a los venezolanos. Que fue la que hizo que aumentáramos la presión en la comunidad internacional y la capacidad de denuncia. Que fue la que hizo que denunciáramos el fraude de las regionales y abandonáramos ese camino cuando las municipales. Que es la misma ruta y estrategia que hizo que durante meses anticipáramos lo que iba a pasar el día de ayer. Que lo hiciéramos aún siendo impopular. Porque cuando se planteó en un inicio que el camino no era prestarse para la farsa del 20 de mayo, había quienes decían que eso no era una estrategia, que cómo eso no iba a ser una ruta, que cómo es que nos íbamos a meter en ese camino, cuando ese era un camino que interpretaba el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Un gobierno deslegitimado a lo interno y a lo externo es producto de una estrategia, es producto de una ruta, es producto de una cadena de acciones que nos han traído hasta donde estamos hoy. Que a lo mejor no hay agendas grandilocuentes de convocatoria a concentraciones, a marcha, a lo mejor hoy no la tienes, a lo mejor mañana no la tienes, pero aquí hay una ruta clara. Organización del reclamo social, organización y conexión del reclamo social que existe en nuestro país y que va por miles las protestas y las expresiones de calle en ese sentido. Conexión de ese reclamo social. Que el que pelea por agua también pelee por gas y acompaña el del CLAP y acompaña el de los salarios y acompaña el del efectivo y acompaña a los viejitos. Aumento de la presión externa, aumento de la presión internacional, que siga produciendo quiebres en la coalición dominante y que siga quitándole adeptos en el mundo de la corrupción y en la Fuerza Armada. Cuarto, la exigencia a una elección verdadera, a que los venezolanos con nuestro voto podamos decidir el futuro. Y eso es una ruta. Ahora, si queremos por ruta una bala de plata, no la hay. No existe un atajo o un camino rápido o fácil para esto que estamos viviendo. Porque si todos partimos del principio que nos enfrentamos a un régimen autoritario, que nos enfrentamos a una dictadura que han confiscado el derecho al voto y la capacidad de expresión de los venezolanos, esa ruta nos tiene que obligar a avanzar firmes y unidos hasta que logremos el objetivo.
Que se puede lograr en una semana, como se puede lograr en un mes, como puede tomar más tiempo. Pero depende de nosotros. Y yo sí puedo decirles una cosa con absoluta convicción. Parálisis no hay camino. En el diagnóstico, en ser analistas de la crisis, en quedarnos nada más en el lloriqueo permanente, no hay camino de cambio. Los que nos quedamos en este país nos quedamos para pelear. Los que han tenido que salir de este país están afuera también para ayudarnos a presionar. Pero en conjunto tenemos una sola cosa prohibida: rendirnos. Eso es lo único que quiere el gobierno. Que sigamos la discusión estéril entre nosotros de que hay una ruta que pareciera que es de 250 kilómetros por hora y que duras 10 minutos para llegar, y que hay otra que es de tontos que nos va a tomar 20 años, y la verdad es que ninguna de esas cosas es real. Hay que unificar a todo el mundo con un solo objetivo: que nuestro voto valga y que podamos salir de Maduro. Vamos para allá. Mañana el punto único de la Asamblea Nacional, y aquí está Alfonso Marquina, que es miembro de la directiva, está Juan Miguel Mateus, que es parte de nuestra jefatura de fracción. El punto único de la Asamblea Nacional es un debate sobre lo que ocurrió el domingo. Es un debate que le dé significación, que lo dote de contenido, pero que además de una postura institucional del único poder hoy legítimo en nuestro país, de un poder que fue electo por los venezolanos y que a partir de esa elección se destruyó el voto como herramienta. Mañana la Asamblea Nacional tendrá un debate sobre esta materia. Es el único punto que tenemos en el orden del día. Lo digo por aquellos de los que hacen a veces bromas en Twitter y en algunas otras redes sobre los órdenes del día. El único punto se llama mañana debate sobre los resultados de la farsa electoral del 20 de mayo. Y ahí hablarán todas las fracciones parlamentarias, ahí habrá un acuerdo unificado y un llamado y un exhorto, como lo estamos haciendo el día de hoy, a los venezolanos, a la Fuerza Armada y a la comunidad internacional. Desde Primera Justicia se sentarían en una mesa de diálogo con Nicolás Maduro, ya que llamó a esta iniciativa a los sectores de oposición. Mira, ¿quién le va a creer a alguien que ni siquiera con los que se prestaron para su cosa le cumplió la palabra? Hicieron no sé cuántos actos de acuerdos de garantías y de condiciones, firmaron una broma, los pusieron a los otros dos a decir: aquí tenemos un acuerdo de condiciones electorales. El día antes reunieron a los periodistas en una embajada y le dijeron: aquí no va a haber puntos rojos, nos comprometemos a la elección más impoluta y más limpia, más transparente de la historia. Y es que los puntos rojos ayer no es que estaban ni siquiera a 100 metros, es que los puntos rojos estaban dentro de los centros de votación. La Baute, que es el centro de votación donde yo voto, habían 2 puntos rojos, uno en el primer piso y otro en el segundo piso, para que ni siquiera tuvieras que bajar las escaleras de la mesa donde tú votabas para que te marcaran el carnet de la patria. Entonces, todos esos llamados, ¿qué son? El ejercicio desesperado de quienes perdieron legitimidad, el ejercicio desesperado de quienes necesitan una foto con alguien más que le diga presidente y lo intente reconocer como un interlocutor. El mejor diálogo que este país puede tener es el de los votos en las urnas electorales, el de los venezolanos expresando su voluntad. Las cosas que nosotros hemos exigido y que podemos exigir están muy claras aquí en el mundo. Que se permita que con nuestro voto decidamos el futuro y se cambien las condiciones electorales. Que se respete la Asamblea Nacional, sus decisiones y su composición. Que se abra un canal humanitario de alimentos y medicinas. El gran ausente de toda esta campaña electoral fueron los problemas de la gente, los problemas del ciudadano. Y por último, la liberación de todos los presos políticos, el retorno de los exiliados y el levantamiento de las inhabilitaciones. Son nuestras exigencias y siempre lo han sido y se mantienen. Ahora, a esos llamados desesperados, sí advertimos desde aquí. Esperamos que no consigan también a un interlocutor desesperado. A ese llamado desesperado por legitimidad y por reconocimiento, esperamos aquí que no consigan a otro desesperado por legitimidad y por reconocimiento. Porque no es momento del cálculo chiquito, repito. Y esos llamados al gobierno, nosotros estamos conscientes de qué significan. Primero Justicia siempre va a intentar hacer que esto tenga una salida pacífica y electoral. Pero no somos tontos para prestarnos para cualquier invento que ellos nos hagan con la excusa de ese camino. Muchísimas gracias. Gracias. En este momento seguimos acá despidiendo
desde Primero Justicia. Vamos a tratar ahora de hablar con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, también para tener algún tipo de impresiones relacionadas con lo que ha sido el tema de las sanciones. Diputado, vamos a tratar de colocarnos por acá, y disculpe el abuso, estamos totalmente en vivo para BPI TV, y hablar un poco en relación a lo que han sido las últimas sanciones que ha emitido el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de restricciones para la compra de activos del gobierno venezolano, y también estamos hablando de lo que es las restricciones para la compra de cualquier tipo de deuda del gobierno venezolano. Usted que estuvo también en la parte de finanzas de la Asamblea Nacional, ¿qué nos puede comentar? Y también dentro de la directiva de la Asamblea Nacional sobre estas nuevas sanciones. Mira, yo creo que estas restricciones que se están dando en el mundo entero, pareciera que la tomaran de la propia Constitución Nacional. ¿Y qué es lo que te está diciendo en este caso Estados Unidos? Que tú no puedes comprar ni vender en su territorio, pero es que la verdad es que no se puede comprar y vender si no tienen la autorización de la Asamblea Nacional, porque todo contrato de interés público nacional, de acuerdo a la Constitución, necesita de la autorización de la Asamblea Nacional, y eso no solamente incluye los activos, sino que también la compra y la venta de los pasivos. Así que lo que el mundo entero está exigiendo del gobierno de Nicolás Maduro, y por eso impone sanciones, es que cumpla con la Constitución y las leyes. Hay un poder público nacional legítimo, en este momento el único poder público legítimo que existe es la Asamblea Nacional, y ese es el que está reconociendo el mundo entero, sobre todo el mundo democrático, el mundo civilizado. En el corto plazo, ¿cuál es el impacto económico de estas sanciones? Mira, en el corto plazo, sí, mira, es que el problema es que estas sanciones, te pones a ver, no son un bloqueo para Venezuela, son sanciones individuales, y además son sanciones que soberanamente cada país puede tomar dentro de su país. En este caso, si Estados Unidos decide que no se puede comprar y vender, es dentro del territorio americano, y que en todo caso, si es que la Asamblea Nacional no ha autorizado, como ha venido pasando en los últimos tiempos, ellos lo están desconociendo. Así que el impacto económico es muy grave. Venezuela no ha podido tener acceso al financiamiento público, al financiamiento internacional. Venezuela no ha podido firmar contratos de interés público, no porque el mundo imponga sanciones, sino porque el mundo conoce la Constitución Nacional y sabe que todo esto necesita de la autorización de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con el diputado Marquina, que nos aclaraba un poco acerca de las últimas sanciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que hay restricción para la compra de activos y también para la compra de la deuda del gobierno venezolano. Son algunas de las sanciones o restricciones que se acaban de emitir hace breves momentos. También podemos agregar parte de la rueda de prensa que formuló el día de hoy el Partido Primero de Justicia, pero como bancada de la Asamblea Nacional. La bancada de Primero Justicia el día de hoy se pronunció del país rechazando lo que fue el proceso electoral de este domingo, y también lo ha calificado como fraude electoral. Indicó que todas las evidencias están dadas y hizo un llamado específicamente a distintos sectores, sector del gobierno, al sector militar y a la sociedad civil, a que de una u otra forma buscara mecanismos para poder lograr un cambio en el país. También llaman a recuperar el voto y a convocar elecciones en el último trimestre de este año. Es parte de la información que podemos agregar desde la ciudad de Caracas, específicamente desde el Partido Primero Justicia, ubicado en los Palos Grandes. Quien le reportó para BPI TV, Héctor Luis Caldera.